Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40 de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hace unos años salió por las redes sociales un experimento, no sé si fue un experimento real, un experimento social, donde una persona comenzó a hacer un video de cómo era la diferencia entre una persona cuando estaba asistiendo a la iglesia, y después ella empezó a alejarse de la iglesia y grababa esos apartes de 3 meses fuera de la iglesia, 6 meses fuera de la iglesia, siento ansiedad, siento dificultades, las cosas no me están saliendo bien, 8 meses después de la iglesia. Y este experimento social, no sé si haya sido real, pero esto mostró la diferencia de cuando nosotros realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón y cuando nos hemos alejado del Señor. Y aquí en este pasaje de Marcos me muestra algo bien interesante, y es que vuelve otra vez el Señor a hablarnos acerca de la barca, y vuelve el Señor a hablarnos acerca de estar en las profundidades de las aguas. Hace unos días estuve compartiendo con ustedes un mensaje que se los voy a dejar por acá, y que se llama: Lleva tu barca a aguas profundas. Pero cuando el Espíritu Santo me hablaba con este pasaje de hoy, me estaba mostrando algo totalmente diferente que quiero compartir con ustedes hoy. Todos sabemos que la barca representa nuestra vida, que el mar representa el mundo donde nosotros vivimos, pero las tormentas son las circunstancias o situaciones que nosotros atravesamos en medio de este mundo. Y me llama la atención en este pasaje de que Jesús estaba en la barca y se presentó una situación donde hubo también una tormenta. Y cuando meditaba en este pasaje, el Espíritu Santo me hablaba que lo más importante para nosotros es que Él esté con nosotros en la barca. Pero también me hablaba de que muchos de nosotros comenzamos con Él en la barca y después de un tiempo le bajamos de la barca. Y le bajamos de la barca, y cuando nos damos cuenta que Jesús no está en la barca, entonces las tormentas son más fuertes. Entonces nos damos cuenta que estamos en medio del mar a plena noche, y entonces nos abruman las circunstancias difíciles y empezamos a hundirnos y a anegarnos en medio de una situación bastante difícil en nuestra vida. Y en este día el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos de la importancia de lo que es tener a Jesús en la barca. Y el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy es que si tú has sacado a Jesús de la barca, mételo en la barca otra vez. Mete a Jesús en la barca. Cuando Jesús está en la barca, es el que puede reprender los vientos y los mares. Pero si Jesús no está en la barca, nos va a tocar afrontar un momento bastante fuerte en la tormenta hasta que Jesús aparezca a nuestro rescate. Entonces muchos de nosotros conocemos al Señor, pero al término del tiempo dejamos de crecer espiritualmente, dejamos de crecer en la comunicación con Dios, y cada vez más empezamos a bajar a Jesús de nuestra vida, a quitar a Jesús de la dirección de nuestra vida, a que el Espíritu Santo ya no nos está dirigiendo a tomar las mejores decisiones. Y entonces esto me hacía recordar la vida de Lot, que dice la palabra que él vio la llanura del Jordán y vio que era un huerto de riego, vio un jardín que parecía como el jardín de Jehová, dice la palabra, pero al término del tiempo, el haber tomado esa decisión sin la dirección de Dios, al término del tiempo ya estaba Lot metido en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ya Dios había determinado que la iba a destruir. Entonces Abraham le pide a Dios que le permita rescatar a su sobrino y a su familia de Sodoma y Gomorra, porque ya Dios había determinado que la iba a destruir por causa del pecado.
Y así sucede con nuestra vida. Así sucede porque a veces nosotros empezamos a quitar al Señor de nuestras decisiones. Sabes que el Señor lo que desea es que Él sea el que nos direccione, porque Él sabe el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Él sabe el propósito y sabe por qué estamos aquí y sabe hacia dónde nos vamos a dirigir. Pero muchos de nosotros hemos sacado a Jesús de la barca y hoy el Espíritu Santo te vuelve a decir hoy, mete a Jesús en la barca. Las tormentas más grandes de nuestra vida suceden cuando Jesús está fuera de nuestra vida. Las tormentas más grandes, la ansiedad, la depresión y todas estas situaciones que aún siendo de pronto creyentes lo podemos vivir y lo podemos afrontar también. Porque la palabra también nos recuerda a nosotros en la parábola de los dos cimientos que las dos construcciones, que las dos casas también pasaron por los mismos problemas. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, pero solo aquellos que se dejaron direccionar por Jesús, solo aquellos que colocaron a Jesús como el fundamento de su vida, solo aquellos que no dejaron que Jesús se bajara de su barca, son aquellos que hoy están disfrutando de la gran bonanza. Porque esto es lo que dice en este pasaje. Jesús, cuando estuvo con ellos, dice la palabra, fue Jesús el que le dijo, pasemos al otro lado. Y se montó en la barca con ellos. Y al montarse en la barca con ellos vinieron los vientos, los mares, pero Jesús estaba durmiendo. Porque Jesús sabía que el plan de Dios no era morir en una barca, sino era enseñarle a los discípulos a enfrentar las tormentas, aún sabiendo que Él está ahí en la barca. Cuando ellos enfrentaron la tormenta, y es lo que el Espíritu Santo te dice hoy, que no es lo mismo enfrentar la tormenta sin Jesús en la barca. Porque cuando no tenemos a Jesús, no tenemos a quien clamar, no tenemos a quien pedir, no tenemos quien nos ayude estando en la barca. Pero cuando Jesús, dice la palabra, que estaba durmiendo allí en la barca, fueron los discípulos y le despertaron y dijeron, maestro, estamos que perecemos. Jesús se levantó y ¿qué hizo? Reprendió el viento y le dijo, calle y enmudece, y vino grande bonanza. Pero cuando los discípulos se fueron al mar, dice la escritura que Jesús se quedó en la orilla, en otro pasaje, y se fueron al mar a pasar del otro lado. Dice que vino una tormenta tan fuerte en ese momento porque Jesús no estaba en la barca. Vino una tormenta tan fuerte que aún la palabra de Dios dice que esta tormenta se llamaba Euroclidón, porque eran 3 vientos fuertes que venían de manera contraria y estaban golpeando fuertemente el arca. Pero déjame decirte algo, que el Señor nunca nos deja abandonados. Si tú has sacado a Jesús de la barca, mete a Jesús de la barca. Y si estás en estos momentos en la tormenta más difícil de tu vida, no te preocupes, Jesús viene en camino, porque Él siempre viene a rescatarnos cuando nosotros realmente estamos en los problemas más grandes de nuestra vida. Ellos estaban en la tormenta de Euroclidón, pero dice que en medio de la oscuridad, en medio de la noche, vieron a Jesús como venía caminando en las aguas y reprendió la tormenta e hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar en algo que el Espíritu Santo ya me había revelado, y es que las más grandes enseñanzas que Jesús le mostró a sus discípulos de su gloria y su poder, se lo mostró en las aguas, se lo mostró en las profundidades de las aguas. Cuando ellos vieron a Jesús que venía iluminando, venía en gloria, caminando sobre las aguas, dice la palabra que ellos pensaban que era un fantasma, o sea que habían visto la gloria y el poder de Jesús cuando Él venía caminando sobre las aguas. Y esto nos demuestra a nosotros el poder de nuestro Dios, el poder de aquel que dice que dejemos que Él esté en la barca, que Él direccione la barca. Y esto me llevaba a otro pasaje. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro? Jesús no se bajó de la barca. Jesús estaba predicando en la barca de Pedro, y desde la barca le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, bueno, mas en tu palabra echaré la red. Y Pedro se sube en la barca y Jesús no se bajó de la barca. Y estuvieron los dos mar adentro. Y cuando estuvieron mar adentro, dice que tuvieron una gran bonanza de peces, una gran bendición, una pesca milagrosa. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me decía también que muchos de nosotros queremos ir a las profundidades de las aguas sin Él. Y si vamos sin Él a las profundidades de las aguas, lo que vamos a encontrarnos es una tormenta al nivel de Euroclidón, así como dice la palabra. Pero cuando Jesús es el que nos dice, boga mar adentro, cuando Jesús, así como dice en este pasaje, nos dice a nosotros, vamos y pasemos al otro lado de la barca, entonces no hay nada de qué preocuparse, porque si Jesús está en la barca, Él va a enmudecer los vientos y va a callar la tormenta. Y sabes, en este día
quiero decirte que hay que aferrarnos a Jesús. Si sientes que te has apartado de Dios, entonces vuelve otra vez a meter a Jesús en la barca. Mete a Jesús en tu vida otra vez. Es necesario que Jesús esté en tu vida para que las tormentas que tú estás atravesando sean reprendidas y enmudecidas por Él. Es necesario que tengas y que metas a Jesús otra vez en la barca, porque estando Jesús en la barca vas a recoger la pesca milagrosa, vas a recoger los más grandes peces que Dios y las más grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Y en este día quiero decirte que Jesús siempre ha estado dispuesto y ha estado con sus brazos abiertos para ti, siempre ha estado dispuesto a recibirte en la condición que tú estés. Él te recibe, dice la palabra del Señor, en la condición que tú estás. Y dice la Escritura que todo aquel que le abra el corazón a Jesús, Él entrará en él y Él cenará con él. Tendrá un encuentro especial con cada persona que le acepte en el corazón. Y en este día quiero invitarte a que aceptes a Jesús como tu Señor. Y desde hoy, así como Jesús le dijo a aquel ladrón, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo aquel que acepta a Jesús, desde hoy cenará con el Señor hoy mismo. Así que en este día quiero invitarte a que hagamos esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas tanto, Señor. Señor Jesús, mis malas decisiones me han llevado a sacarte de mi vida, Señor. Perdóname. Hoy vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Señor Jesús, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Muchos de los que van a escuchar esta enseñanza, Señor, te han sacado de su vida, Señor. Te han sacado de la barca, Señor. Y ahora que están pasando por las tormentas más difíciles de su vida, Señor, necesitan tu ayuda. Señor, ven a su rescate, ven caminando sobre las aguas a su rescate, Señor. Y yo te pido, Señor, en estos momentos que les ayudes y que les levante otra vez. Muchos están sumergidos, Señor, en problemas económicos. Muchos están sumergidos, Señor, jóvenes embarazadas, embarazos no deseados, circunstancias difíciles no deseadas, Señor. Pero ven a su encuentro, Señor, ven a su rescate, te lo pido, Señor. Ven caminando sobre las aguas y rescátales en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia en este día para tomar las mejores decisiones, Señor, y tomar la decisión de meterte en la barca otra vez, Padre Celestial. Y vendrán los vientos, los ríos, las tormentas, pero si tú estás en la barca, todo estará bien. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.